Incluso al comienzo pensaron que comían oro. El español. Claro. Ve atropellada su gente, muertos sus hermanos, sus dos hermanos, ¿no es cierto? Ve toda su estirpe humillada, ¿no es cierto? Su pueblo esclavizado, porque efectivamente es así. Esa es la parte mala que dijo un poquito al comienzo. Mala, digo, no sé, bárbara, bárbara. Es difícil en este momento dar un juicio de esa naturaleza sobre hombres del pasado, estamos tan distantes. O sea, digamos, apenas podemos vislumbrarlo. Bueno, el hecho es que se da cuenta, manco de esta cosa, y decide restituir el imperio. Entonces, inventó un lejano país, austral, ¿no es cierto?, llamado Chile, como se decía siempre en la escuela, cuajado de oro. Está la cosa de Pizarro y la cosa de la rebelión inca. Entonces, estas cosas generan, te fijas, el viaje y promueven el viaje de Almagro a Chile. Astutamente, la inteligencia inca incentivó la división de los españoles, magnificando la riqueza de una comarca llamada Chile. A mediados de 1535, parte Almagro con una expedición en que invirtió toda su reciente fortuna hacia el lejano reino del sur. Su ejército sumó en total alrededor de 500 españoles, centenares de esclavos negros y miles de indios. Pobremente equipados, protagonizaron una odisea trágica en el límite de la resistencia humana, cuyo clímax ocurrió aquí, cuando se enfrentaron a los Andes por la ruta de la muerte. No se conoce con certeza por qué ruta entró Almagro a Chile. Algunos historiadores la sitúan frente a Copiapó, en el actual Paso San Francisco. Apoyados en antiguos relatos y en la tecnología y conocimientos modernos, hemos emprendido la búsqueda del camino perdido. Con un 70% de pérdidas humanas, Almagro realizó la travesía cordillerana más extrema y dramática que se conoce. ¿Justifica eso la total ausencia en el relato de la magnífica belleza del Salar de Maricunga? ¿O nunca vio el cronista este paisaje? El camino atraviesa numerosos portezuelos y transcurre en su mayor parte por sobre los 4.000 metros. La Laguna Verde. Tampoco la menciona el cronista de Almagro. Es una cuenca cerrada de origen volcánico a la que convergen aguas subterráneas y superficiales que se descargan por evaporación, produciendo una concentración de sales siempre en aumento. Las aguas salobres de bello e intenso color verde no son aptas para el consumo humano. En su extremo oriental recibe un pequeño afluente de agua dulce. De la distancia que hay desde esta agua hasta la de Caballo Muerto, que sería la distancia desde Verde hasta Codocedo. 76.15 kilómetros sin agua. Un mínimo de 4 jornadas separaba para Almagro las fuentes de agua dulce en este trecho del camino. Este extenso páramo, dominado por el Ojos del Salado, posee un aire tenue, extremadamente seco y frío, que se arroja ferozmente sobre el viajero. Para los centenares de caballos y llamas que acompañaban la expedición, cruzar 80 kilómetros de páramo sin agua y sin pasto era una tarea imposible. El Paso San Francisco creemos que debe ser descartado como la ruta de Almagro en la travesía de los Andes. ¿Por dónde pasó entonces? Ya en Argentina, el camino desciende en pocos kilómetros de los 4.700 metros del Paso San Francisco a altitudes inferiores a 4.000 metros.
El camino internacional conduce a Fiambala. Seguiremos hasta Londres, el pueblo español más antiguo del noroeste argentino. Londres fue fundado en 1553, pocos años después de la travesía de Almagro, por una expedición española que vino desde Copiapó. Su ubicación puede poseer claves importantes en relación al camino que siguió el adelantado. Cuando él está en Tupiza, se encuentra con una misión de calchaquíes, un grupo de indios de Calchaquí, que vienen de la región de Londres con un cargamento de tejuelas de oro para el Cusco. Región de Londres, provincia de Londres, es más o menos, la ambigüedad está marcando más o menos lo mismo. Es esta zona. Probablemente les debe haber tomado los relatos de esos indígenas, y eso, más el hecho de que venía con el sacerdote Vilahoma y que venía con Paulo Inca, confirma la idea de que el hombre fue bajando por los valles calchaquíes siguiendo el camino del Inca. Rodolfo Rafino, arqueólogo argentino, se unió en Londres a Patricio Advis, Miguel Cervellino y los demás integrantes de la expedición. Oye, qué bien, oye, mira. Y vertical perfecto. Así que está todo claro. Juntos descubrimos a 10 kilómetros de Londres uno de los tramos más bellos e imponentes del camino Inca en Argentina. El camino Inca en la cuesta de Xincal. Fue labrado en la pared del cerro en cornisa de hasta 5 metros de profundidad con una sólida y bien trabajada cantería de piedra. Con un finísimo diseño vial y una pendiente constante, remonta en alrededor de 5 kilómetros, 460 metros de desnivel. Rafino estima que su construcción demandó el esfuerzo de 1000 hombres durante 2 años. Era por lo tanto una ruta de vital importancia para el Imperio Inca. Desde el Abra se domina hacia el sur el emplazamiento de Xincal, un importante centro administrativo incaico cercano al pueblo de Londres. Hacia el norte, la dirección de la ruta inca, que siguiendo en forma casi exacta el meridiano 67, llegaba hasta Tupiza, en Bolivia, para luego torcer hacia el Cusco, centro y origen de los caminos del imperio. Sacsayhuamán, enorme y ciclópea fortaleza que podía albergar 5000 soldados, guarda uno de los accesos al Cusco, la ciudad Dios, el ombligo del mundo. En la tarde del 15 de noviembre de 1533, ingresó por primera vez Diego de Almagro al espacio sagrado de la capital del Imperio Inca. La ciudad grandiosa y fulgurante, diseñada y construida bajo la forma y dominio del Puma, plena de templos y palacios. Los conquistadores eran bárbaros e ignorantes. Se dedicarían durante siglos a destruir una de las ciudades más bellas que haya existido sobre la tierra. Después de 500 años, aún quedan vestigios de la riqueza y tecnología que se concentraron aquí. Solo fue posible gracias a una gigantesca red vial de afinada logística que conectaba esta capital con todo el imperio. Diego de Almagro, que partió de aquí con el sumo sacerdote Vilac Humu y Paulu, hermano del Inca, no tenía ninguna razón para no utilizar los caminos que conducían desde aquí hasta el centro de Chile. Solo debía elegir la variante más adecuada.
mira, según Varas, que está acá con nosotros, tienen bastante claro el punto de Almagro encuentro. llegó hasta aquí 8 o 9 meses después de haber salido del Cusco. Los 500 habitantes de Xincal vieron descender por el camino de la cuesta una cansada e interminable columna. Tenían hace meses noticias de su lento avance sorteando problemas de abastecimiento, ríos desbordados por las lluvias y batallas tal vez planeadas por los mismos acompañantes de Almagro. Los incas mandaron a construir muchos cuscos en el interior del imperio. 5 por lo menos se construyeron durante la época de Pachacute Inca Yupanqui, que fue uno de los principales conquistadores, y probablemente se hayan construido algunos más durante el reinado de sus hijos. Este sitio está copiando la traza urbana del Cusco, con una plaza intramuros, un usnu en su región central, una gran callanca y una serie de edificios que van rodeando la plaza. La Callanca, el edificio mayor, era un gran taller donde numerosos artesanos fabricaban tejidos y otros productos. Se detuvo el quehacer habitual en la Callanca para alojar a la hueste española, que seguramente permaneció algunos días para descansar, mientras vaciaba los depósitos de alimento, aprestándose para la gran travesía. Xincal había sido construido en un vital nudo caminero. Era una aduana inca que controlaba el tráfico hacia el sur y también la ruta que remontaba la cordillera hacia las ricas minas de Copiapó. A 2 jornadas de Xincal se encuentra Batungasta. Fue prosiguiendo por sus jornadas hasta dar en una campaña desierta, aunque en medio de ella estaba un fuerte de 2 tapias en alto, por el cual entraba un río para servicio de los que estaban dentro, que eran como 15.000 indios de guerra naturales de aquella provincia. Requeridos los indígenas de aceptar la Santa Fe católica y de someterse al Papa y Carlos V, respondieron con gritos de guerra y una lluvia de flechas. En 3 horas que duró la batalla, se vio la parte inferior del fuerte tan llena de cuerpos muertos, cuanto teñido de sangre el río que por allí pasaba. A 500 metros de la fortaleza, en una ladera altamente erosionada, sobrevive un pequeño tramo del camino inca. Se dirige recto hacia el oeste. De allí, atravesó la cordillera Nevada por el camino que había, donde repentinamente, y acaso, le sobrevino una tempestad de frío y aire envuelto con nieve. Rafino detectó en una foto satelital un posible tambo de la ruta cordillerana situado 2 jornadas al oeste de Batungasta. ¡Vamos, que hay otro acá! Justo. Batungasta, Los Jumes, Tambería. Las piedras de antiguos muros incaicos fueron utilizadas para remodelar y aumentar la altura de corrales también incaicos. Aparece un fragmento de cerámica del tipo Cusco polícromo, claramente incaica. Esto acompaña, es una cerámica roja también inca, de interior negro, y esto ya es un fragmento más tosco. De modo que el diagnóstico aquí es 100%, este sitio es incaico. Estamos sobre la ruta incaica a Copiapó. Diego de Almagro inició aquí la tercera de las 13 jornadas de su penosa travesía cordillerana. Subiría con miles de hombres mal equipados y hambrientos por una de las cordilleras más altas y frías de la tierra, siguiendo la ruta inca de Xincal a Copiapó.
El Torín, asentamiento avanzado en la precordillera chilena. Los arrieros Sixto Aróstica, Ramón Rojas y Ovidio Aróstica, descendientes de antiguas familias cordilleranas, y el experimentado montañista Claudio Lucero, nos guiarán hasta los pasos y rutas que pudo utilizar Diego de Almagro para atravesar las cumbres andinas. Las casas del Torín, construidas al estilo incaico, siguen siendo eficaces contra el frío clima de la montaña. Come caballo Come caballo, y portezuelo pulido. portezuelo del pulido, ya. Eh, 2, Sí. Pircas negras pircas negras. Portezuelo y plaza, portezuelo del río Cachito y portezuelo de Plaza, podría ser. río Cachito. Río Turbio. Come caballo. Es decir, ¿por qué? ¿De dónde viene ese nombre? Sí, pues. Ahí murieron caballos más caballos. Y se comieron a los caballos. Porque las crónicas dice Ahí se que se comieron caballos. Entonces, ya después lo podían identificar el lugar donde los comieron caballos. Y era tan grande la frialdad de la tierra que a 5 meses halló en muchas partes algunos de los que murieron en pie, arrimados a algunas peñas, helados, con los caballos de rienda también helados. Y así fue gran parte de la sustentación de la gente, los caballos que topaban helados en el camino y los comían. Partimos ayer muy temprano desde el Torín. Subimos hacia el paso Comecaballos, cuyo nombre generado en la tradición oral es extrañamente sugerente respecto al relato de la trágica travesía. Las crónicas mencionan 2 pasos de altura en la ruta cordillerana. Nos aproximamos al portezuelo pulido. Almagro se adelantó con una buena tropa de caballos para pasar con diligencia los puertos. Comenzólos a pasar. Padeció aquel día muy gran trabajo. Y el siguiente día no fue menor, por el viento grande que se sentía en extremo. Tras estos trabajos, hallaron que desde lo alto del puerto había 12 leguas al valle de Copayán. Estamos a 12 leguas, alrededor de 60 kilómetros de Iglesia Colorada, el mayor asentamiento indígena de Copiapó. El portezuelo pulido es seguramente el puerto mencionado. Es un paso muy alto y azotado por el viento. 4.558. 28 grados 7 minutos 17 segundos sur. 69 grados 29 minutos 25 segundos oeste. Continuamos la ruta hacia el paso Comecaballos. Ocho de la mañana, en nuestro campamento intermedio entre los pasos Pulido y Comecaballos. Padeció aquel día muy gran trabajo, hasta llegar a unas casillas donde con gran frío pasaron la noche. Y el siguiente día no fue menor, por el viento grande que se sentía en extremo. Gracias a la sabiduría y experiencia de los arrieros, hemos acampado a algunos metros de un tambo incaico. Podía cobijar alrededor de 30 personas. Más o menos 30 metros. 7 recintos casi enterrados por los siglos. Las probables casillas en que Almagro pasó la noche después de cruzar el Comecaballos. Los trabajos que pasaron en el camino y puerto
en muertes de hombres que les sobrevino, es cosa para no se acabar. Sin mucho cansancio e dolor oír, por ser tantos y tan crecidos y no usados tormentos. 4.600 metros. Paso Comecaballos. Se helaron muchos españoles y negros e indios y muchos caballos. Los indios llevaron la peor parte por la poca ropa que visten. Heláronse de 15.000 que iban, más de 10.000. Por aquí subió, viniendo de la vertiente oriental de la cordillera, un ejército cansado, hambriento y muy mal equipado para el frío. Todavía, en tiempos modernos, sigue cobrando vidas el paso Comecaballos. Los arrieros acostumbran pircar los cadáveres de quienes fallecen en la montaña. Se fueron entrando por la grande y fragosa cordillera, donde al pasar un portezuelo descubrieron una llanada de 2 leguas, por la cual corre ordinariamente un viento tan furioso, helado y penetrante, que pone a los pasajeros en riesgo de la vida. Oye, ¿por qué tomamos el matecito? Ah, porque uno amanece con sed, deshidratado y agüita caliente. ¡Ay, avena, caballeros! Yo creo que con un viento de 20 kilómetros por hora aquí tendría que haber sentido unos 16 grados bajo cero, 20, 30 kilómetros por hora. El indio no iba a tomar agua helada, pues estaba muerto de frío. Entonces el deshidratado y el falta de alimento lo conducía a tener una menor resistencia al frío. Y por ende entonces le bajaba su temperatura, caía en hipotermia y por eso morían tanto. Aunque hubiese llegado un Tamberío, las condiciones de refugio no son suficientes para tanta cantidad de gente que venía. Entonces indudablemente aquí se deben haber parapetado los españoles del frío y los indios deben haber quedado a la intemperie. Y por eso los relatos dicen que algunos hacían pircas con los muertos para protegerse del viento. Porque este es un paso de viento, es un portezuelo que se juntan se abren varios cajones. Tambo Las Leñas, en la junta de los ríos Cachito y Mondaca. Desde aquí iremos al paso Peñasco de Diego, la segunda alternativa para la entrada de Almagro. Allá está el norte. Totalmente cara exposición norte. Numerosos y bien situados sitios indígenas jalonan nuestro ascenso por el río Cachito, demostrando una intensa e ininterrumpida ocupación humana desde tiempos muy anteriores a los incas. En las vegas del Pan pastorean cada verano millares de cabezas de ganado. El mismo escenario fue controlado hace miles de años por sigilosos cazadores, después organizado como ruta por diaguitas e incas, y seguramente vio pasar con guías indios a más de una expedición española. Cuatro horas de cabalgata separan las vegas del Pan del paso Peñasco de Diego y su variante Pircas Negras. En el cajón del arroyo Comecaballos, abundantes rocas oscuras proporcionan el material para numerosos refugios indígenas y originan el nombre del sector, Pircas Negras. Es nuestro 6º día en la cordillera. A pesar de nuestro excelente equipamiento, el cansancio, el viento, el frío y la puna nos dan progresivamente una pálida idea de los horrores padecidos por aquella precaria expedición. Yo diría que está muy cerca de los 4.200 en realidad. Muy cerca de los 4.200. Latitud de 28 grados, 4 minutos, 16 segundos sur. 69 grados, 17 minutos. Peñasco de Diego, según los lugareños. Pircas Negras, según las cartas, es el paso más bajo y cumple también con las distancias que se desprenden de las crónicas.
un par de kilómetros al norte, tiene una variante para tiempos de nieve. ¿Por dónde pasó Almagro? Yo sigo pensando que pasó por el paso donde estuvimos ayer, el Comecaballo. Es un paso muy ancho, muy amplio, entonces da la posibilidad de que hay un flujo muy grande de gente cruzando al mismo tiempo. Por este otro hay un desfiladero en una parte. Se formaría un cuello de botella. Sí. Además que toda la ladera es muy erosionada. Y como se viene en zigzag, con mucha gente bajando, bota piedras al de más abajo. Entonces es peligroso bajar mucha gente por ahí. En cambio el de Comecaballo es abierto, muy abierto. Y inmediatamente bajando se encuentra refugio y se encuentra agua y pasto. En base a todos los puntos medidos con el navegador satelital y las cartas geográficas, hemos preparado un modelo tridimensional de la cordillera entre los pasos explorados e Iglesia Colorada. Esta es la ruta de Almagro si cruzó por el paso Comecaballos. Tiene alrededor de 90 kilómetros y los tambos necesarios para ser cubierta en los 5 días de la crónica. La ruta por Pircas Negras, Peñasco de Diego, se une con la anterior. La ruta inca es en realidad una sola, con portezuelos alternativos para atravesar las altas cumbres. La pendiente es suave, los recursos son adecuados. El penúltimo campamento de la diezmada expedición fue en este tambo. Al Cadillal convergen todos los caminos que descienden a Iglesia Colorada. Aún hoy se puede ver una delgada huella más abajo y a la derecha del camino moderno. Fue el camino inca para entrar a Chile. De esta manera, entraron todos desbaratados de aquel puerto en la provincia de Copayapo, porque llegaron apenas a estos campos elíseos 2.500 hombres, y el resto quedó enterrado en la nieve. Los campos elíseos, los verdes valles de Copiapó, llenos de maíz y gordas ovejas de la tierra. Del gran poblado diaguita incaico de Iglesia Colorada quedan hoy escasos vestigios bajo inmensos parronales. Los incas enviaron a Almagro a un país cuajado de oro, pero hicieron falta 500 años para redescubrir la riqueza agrícola. Almagro y los españoles que lo acompañaban estaban cegados por el resplandor del metal dorado. Y también lo encontraron un poco más abajo de Iglesia Colorada. En el centro metalúrgico de Viña del Cerro se fundía cobre, y el oro que refulgía en el Cusco en parte salió de Chile. Pero Almagro tampoco tenía tiempo para producirlo. Volvería amargado, meses después, a salvar la corona española de la insurrección general inca. Conocemos ahora al menos aproximadamente cuál fue la ruta de Almagro para venir a Chile. Y también las circunstancias de la muerte de muchos españoles, de sus caballos, negros y millares de indios. Pero hay muchas cosas que nunca sabremos, y entre ellas, el interior profundo de un grupo de hombres que fueron brutales hasta el asesinato, héroes estoicos y soñadores alucinados para poder llegar a este lejano rincón del mundo.